Muy bien, seguimos en este Living Ciudadano. Vamos a hablar de nuestra convención constitucional, los proyectos que se están presentando, cómo va avanzando también nuestra asamblea constituyente con esos distintos tópicos que están escribiendo. Un Chile mejor para todas nosotros y nosotras. Presento por eso a Roberto Celedón, constitucional por el Maule. ¿Cómo está, Roberto? Abogado también de Derechos Humanos. Bienvenido. Encantadísimo de estar con usted y a vuestra disposición. Y veo que está acompañado acá por Gloria Flores, que es vocera de Unidad por Trabajo Digno. Muchas gracias, también encantada de poder compartir contigo y con el constituyente esta instancia de conversación sobre problemas y temas laborales en la Constitución. Muy bien, trabajo digno, la palabra dignidad, la palabra trabajo, la palabra convención, hacen todo, ¿no? Un buen match de lo que tenemos que ir avanzando como sociedad. ¿Qué es lo que es esta unidad, este conglomerado, ¿no?, de unidad por el trabajo digno, que tú estás en la vocería? ¿Quiénes lo constituyen y cómo logran entonces instalar esta relación con Roberto? Sí. Bueno, presentarme primeramente tal como tú decías, agradecer este espacio, ¿no es cierto? Mi nombre es Gloria Flores, soy presidenta del Sindicato Paramédico, Sindicato SINASAM de Clínica Santa María, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada en Chile y miembro de Unidad por Trabajo Digno, agrupación intersectorial que representa a más de 100.000 trabajadores de sindicatos, federaciones, confederaciones de retail, supermercados, clínicas privadas, telecomunicaciones, servicios gráficos y de transporte de valores, tratamiento de residuos domiciliarios, entre otros, y todos miembros de Uniglobal como organización internacional. Bueno, y esto nace precisamente de nuestra necesidad. Somos, a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, y también de lo que ha venido y lo que le ha implicado a los trabajadores y trabajadoras el presentarse a sus trabajos. Somos catalogados como trabajadores esenciales y presenciales. Y debido a eso también es que necesitamos estar trabajando en esto y hemos querido participar apoyando esta Constitución, esta escritura de la Constitución, y es ahí como hemos solicitado, presentamos una iniciativa de norma para que sea presentada por nuestros constituyentes, y acá agradecer al convencional, ¿no es cierto?, Celedón, que también junto a 8 mujeres, ¿no es cierto?, y otro constituyente más, hayan hecho posible esta normativa que estamos presentando para la discusión en la convención. Así que eso, agradecer también. Usted, Roberto, está en la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿verdad? Así es. ¿Qué significa esa comisión puntualmente y cómo se entiende desde ese concepto qué es lo que es un trabajo digno? ¿Cuál es el derecho a un trabajo digno que debiera tener una Constitución? Mira, la Comisión de Derechos Fundamentales trata fundamentalmente lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos y de la naturaleza. Que se ha extendido el tema de los derechos humanos. Se le observa que es una concepción muy antropocéntrica, en circunstancia que el ser humano vive en contacto con no solo con otros, sino que también en contacto vital con la naturaleza, y sin la naturaleza no tendríamos... Son los derechos de los seres vivos en general, ¿no? Entonces se ha extendido la comprensión de los derechos fundamentales como los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En una concepción que le llaman biocéntrica también. Y entre los derechos fundamentales o derechos humanos, antiguamente se llamaban de la primera generación, que son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales, de tercera generación los derechos medioambientales. Y hoy día hay nuevos derechos que nacen de los cambios tecnológicos, bueno, y además de problemas universales como el tema del cambio climático y de
sequía. Entonces, hay una definición que lo voy a compartir con ustedes que me parece muy importante, que es de una conferencia universal de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, que se celebró en Austria, en que plantean que los derechos humanos son uno y diverso, interdependiente, universales, interrelacionados entre sí. Es muy importante esta concepción que unifica el tema de los derechos humanos, porque tendían a distinguirse unos con otros como si no fuesen de la misma importancia. Y las Naciones Unidas, en esta conferencia mundial que hubo en Austria, las define como uno. Perfecto. Y los derechos sociales son fundamentales para la vida del ser humano. Ya. Y entre ellos lo más importante es el trabajo. La educación, la salud, la seguridad social, y el trabajo forma parte de la vida, en horas de vida, es fundamental en la vida cotidiana de cada ser humano. Entonces es muy importante el trabajo. Y también el trabajo se hace con otros, en general junto con otros, en alguna organización. Entender entonces el trabajo como un derecho humano, como parte del derecho humano, ¿no? Exactamente, pero ¿qué es lo más humano? Es la experiencia de vida porque es la fuente primaria de la subsistencia del ser humano. Y además de socializar con otras personas. Ustedes, como por ejemplo dentro de su organización, ¿no? de esta unidad por el trabajo digno, ¿qué es lo que consideran que es un trabajo digno? ¿Por qué luchan para que ese trabajo sea digno y así llevarlo entonces a una constitución? A una constitución. Bueno, creemos que es fundamental, tal como lo planteaba acá el convencional, es que no tener que solamente separar y tener que colocarnos en un solo lugar para mirar esto de lo fundamental, sino que a propósito de la misma experiencia como trabajadoras y como trabajadores, ¿no es cierto?, de nuestro derecho a trabajar, de hacerlo de forma que también seamos consideradas trabajadores y trabajadoras con derecho al trabajo, que podamos, ¿no es cierto?, aportar y poder decidir libremente respecto de esto y que seamos protegidas, que seamos sujetos de derechos, especialmente en el sector del que yo provengo, como salud, que es altamente feminizado, con muchas mujeres. Hoy día hemos visto trastocado este derecho a querer trabajar, que es un aporte que hacemos también como sociedad, donde también socializamos con otros, y evidentemente que hemos visto por esta pandemia, por el estallido, que no es tampoco que sea un estallido que salió ahí nomás, que obviamente irrumpió, claro, pero esto eran las cosas que nos pasaban a nosotros. O sea, nadie puede decir por qué esto apareció y que no nos dimos cuenta. O sea, los trabajadores y trabajadoras especialmente nos hemos dado cuenta y vinimos sintiendo, no es que nos demos cuenta, vinimos sintiendo, ¿no es cierto?, a propósito precisamente de la clase trabajadora, cómo la empresa o cómo los gobiernos no se preocupaban de esta clase trabajadora. Perfecto. Que en este sector está altamente... Para eso queremos entender qué es lo que es lo indigno hoy, por lo cual ustedes están luchando. Indigno es no tener, ¿no es cierto?, políticas de gobierno y empresariales, un gobierno que realmente fiscalice, que se preocupe de las mujeres, que se preocupe de aquella mujer que hoy día opta por la maternidad. ¿Por qué no hablarlo también? ¿No es cierto? Que no hay protección. Hoy día tuvimos suspensión del trabajo, de contrato, y no hubo una política para aquellas trabajadoras que son precisamente de salud, cuidar la salud, y todo trastoca. Entonces, es esencial que un gobierno desde arriba lo vea así. Primero, el tener ese derecho a la salud. Ahí están también, si es que queremos tener una salud para todos y todas, en primer lugar y de forma paralela,
proteger a aquellas trabajadoras que son catalogadas como esenciales y presenciales y que están entregando los cuidados de salud. Sin eso va a colapsar los sistemas. Tenemos que saber entender por qué tenemos que proteger a aquellas mujeres que son esenciales y presenciales para poder también continuar y no exista un colapso en el sistema. Entonces, es evidente que no hemos sentido, tuvimos un gobierno, ¿no es cierto?, que estamos salientes, donde no se protegió a las mujeres ni se protegió a los trabajadores de la salud. Solamente en el caso nuestro, como sector privado, sí vino un mandato de abrir más camas y de tener más camas desde las clínicas privadas. Pero ¿dónde estaba esas camas? No eran camas así sin alma, sin vida, sin tener que trasladarnos a nuestros distintos centros de salud o clínicas, sin tener que sufrir el acoso, el peligro de estar en un estado de excepción y llegar mujeres. Y lo tomo desde ese punto, porque así aquí hasta el momento hemos quedado fuera de la opinión las mujeres. Y esto no es un tema de un movimiento nomás, es la experiencia, lo que hemos sufrido, los dolores que hemos tenido, desde la partida de muchas trabajadoras, ¿no es cierto?, que han tenido que decidir no libremente, sino que se han visto obligadas a renunciar a ese trabajo remunerado por estar en el otro que ya nos tienen asignado culturalmente. Entonces, es un tema que se vea desde ahí donde trastoca el derecho a la mujer, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el transporte público, todas las cosas es tan importante, y yo creo que se reúne en esto que nosotros queremos colocar en esta iniciativa de norma con el convencional, donde queremos colocar el derecho al trabajo, sean estos hombres y mujeres. Esa es nuestra propuesta para dialogar, para conversar, porque sin duda que no queremos acá hacer un catombe, ni mucho menos destruir todo lo que hay. Es la conversación, por eso que lo colocamos, ¿no es cierto?, y creemos nuestra oportunidad desde mujeres, desde dirigentes, de trabajadoras, en conjunto con todas las experiencias que han tenido, pero creo que en el sector salud y todos los que estamos hoy día en UTD, estamos proponiendo eso, la dignidad de la persona que sea y del trabajo, de poderlo ejercer de forma justa, equilibrada. ¿Y esto Roberto, cómo va en esta indicación? ¿Cómo va escrita? ¿Y cuándo se comienzan a discutir en la comisión? Mira, si me permites una cosa previa, yo quiero recalcar algo que me parece importante a propósito de la voz dignidad del trabajo y de dignidad de la persona humana. Aquí en Chile, a partir de la dictadura, hay una indignidad estructural. Porque la dictadura, el antiguo Código del Trabajo, que viene de 1931, distinguía en el trabajo, hablaba del trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La relación laboral era el trabajo por cuenta ajena. En la dictadura, en junio de 1978, se modificó el concepto y se definió, se alteró de manera sustantiva el concepto de la relación laboral. Entonces se define el contrato de trabajo en nuestro artículo 7º y también el concepto de trabajador que está en el artículo 3º del Código del Trabajo como una convención en virtud de la cual el trabajador presta servicios materiales o intelectuales, y aquí viene la voz el concepto que introduce la dictadura, que presta servicios personales, materiales o intelectuales bajo dependencia o subordinación a cambio de una remuneración. Exacto. Entonces, el trabajador está en una relación que la ley define como de dependencia y subordinación respecto del empleador, a cambio de una remuneración. Y antes eran socios, digamos. Era una sociedad, digamos, ¿no? La relación laboral se definía por la ajenidad, en que tú prestas servicio a favor de otro, pero eres reconocido como trabajador. Tenías derecho a la participación en las utilidades. Eso es un cambio fundamental.
Pero, y a mí me impresiona que muchos no se ha normalizado un concepto que es profundamente discriminatorio y dañino a la dignidad del trabajador. El trabajador en la relación laboral se define que tú estás abajo, claro, y otro es el que... Como el patrón. El que te manda. El que trabaja, ¿no? Entonces, el trabajo no pasa a ser un lugar de desarrollo personal, de entrega, de participar en la prestación de servicio a la comunidad, en una actividad conjunta, digamos, en que hay distintos actores. Porque si tú piensas qué es lo que es el capital, y el capital, fíjate que lo define desde el señor Carlos Marx, y voy a citar a alguien como el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Laborem Exercens, que la dictó 3 años después de tener la calidad de pontífice. El capital es trabajo acumulado. Perfecto. Que alguien se apropia del trabajo y a partir de ahí empieza a organizarlo. Pero el trabajo, el capital, los instrumentos, a propósito de la medicina, los instrumentos no son otra cosa, perfecto, que el trabajo acumulado, científico, qué sé yo. Entonces, lo importante es redignificar el trabajo. Sí, dicho esto, disculpe Roberto, que es un eje importante, imagino, también para una nueva constitución. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar entonces de esa reivindicación de la iniciativa, por supuesto, dentro de ese concepto y en qué consistiría, ¿no? Una nueva ley, una nueva constitución, con esa mirada de lo que es el trabajo y esta relación que tiene que haber entre el capital y el trabajo. Hagamos una pausa, bien, seguimos hablando, entendiendo nuestra convención constitucional con el constituyente Roberto Celedón y también con Gloria Flores de la unidad por el trabajo digno. Muy bien, una pausa y volvemos. Muy bien, seguimos hablando con nuestro convencional Roberto Celedón, abogado de derechos humanos además, y con Gloria Flores, que es vocera de Unidad por Trabajo Digno. Queremos conocer esa indicación, ¿no?, a la que ustedes le presentaron a nuestro constitucional y la que podría quedar entonces en nuestra nueva constitución. Recuerdo a lo que tú acabas de decir, Roberto, ¿no?, esta nueva mirada, recuperar esta mirada que hay entre el trabajo y el capital, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa indicación? Bueno, la fundamental, la principal es reconocer el trabajo, que el trabajo sea reconocido constitucionalmente, ¿no es cierto? Nosotros hemos presentado en esta iniciativa el derecho al trabajo en un articulado, ¿no es cierto?, donde garantiza derechos laborales, libertades sindicales también, a través de distintas preceptos o normativas. Las queremos que estén en esta nueva constitución, como el derecho al trabajo, su protección, perfecto, que podamos revisar, que sea equitativa, que tengamos derecho a una negociación con unos servicios mínimos, sin solamente con la mirada de proteger la vida humana, no proteger los intereses de los empresarios, que tengamos la capacidad también de nosotros como trabajadoras o trabajadores poder hacer, ¿no es cierto?, nuestras denuncias directamente a la Corte de Apelaciones, y no como hoy día creo que es una de las cosas que más novedosas que hoy día se presentan, directamente en la Corte de Apelaciones, sin tener que pasar por un montón de situaciones como que son más burocráticas, claro. Y por otra parte, la participación de las y los trabajadores en los directorios de la empresa, donde esté la opinión desde el conocimiento, desde lo cuantitativo, de lo cualitativo. Sí. Hay unas mociones parlamentarias que han dormido ahí. Sí. Veamos un video que ustedes presentaron, ¿no?, ¿sí?, y que hicieron respecto de esto, y lo seguimos conversando. Bien. Ahí está.
La propuesta de normas laborales de unidad por trabajo digno para una nueva constitución incluyen que aquella persona que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufran privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales puedan recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva. Dicha Corte podrá adoptar de inmediato las providencias necesarias para asegurar la debida protección del afectado. En la práctica, estamos proponiendo una ampliación del recurso de protección a los derechos fundamentales del trabajo, como un mecanismo ágil al cual puedan acudir de forma inmediata las y los trabajadores frente a graves vulneraciones de derechos. ¿Por qué para usted es interesante acoger esta iniciativa, Roberto, y cuándo se comenzaría entonces ya a discutir? Mira, esta es una, debo decirlo, de múltiples, y son todas muy importantes porque los convencionales tienen que pronunciarse sobre todas las iniciativas, sobre el derecho al trabajo, sobre el tema de la negociación colectiva, sobre el derecho a huelga. Y esto, y en general las propuestas tienen ese orden, el derecho al trabajo, que es fundamental. Y aquí quiero decir algo que me parece muy importante. Felizmente se está recuperando una norma constitucional que la firmó el presidente Allende. El derecho al trabajo implica el derecho también a un salario digno, suficiente que permita la mantención de la familia y el desarrollo de la familia, y el derecho a la participación en los beneficios de la empresa. Eso está en nuestro Código del Trabajo desde antiguo. El derecho a participar en las utilidades. Y hoy día es letra muerta. En la ley es letra... O se pone como bono, se mete dentro del sueldo. Mira, yo tengo... La participación laboral. Tendríamos que destinar muchos minutos para explicar cómo se burla hoy día un derecho que es esencial. Es una remuneración del trabajador que no la Roberto, goza de definición. ¿Esto significa, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted dice, repensar el salario mínimo, por ejemplo? El concepto de salario mínimo, si no alcanza para tener una vida digna. Porque hoy día los trabajadores, muchos sueldos, no están alcanzando para llegar a fin de mes, ¿no? Eso significa esclavitud, significa eso. Es que precisamente eso es lo que, por eso hablamos de dignidad, de justicia, de un equilibrio, porque y de la libertad también sindical, que también no se mencionaba acá, Héctor la conversaba en el video, hablaba de una de lo que habla nuestro derecho al trabajo, que incluye todo esto, pero también de la libertad sindical, de no quedarnos solamente con un salario mínimo, ¿no es cierto? Que sería bueno que también los sindicatos, y lo necesitamos, claro, porque, que sea por sectores. Porque lo que pasa es que los esclavos de la antigüedad, no sé, los egipcios trabajaban por comida y vivienda. Esos eran los esclavos. Pero hoy con muchos sueldos no alcanza ni siquiera para eso, ¿no? Exactamente. Y los sindicatos están hoy día solamente agotados a negociar con una empresa, que es una cuestión súper ilusoria, cuando hoy día vemos en el país multinacionales que tienen un gran abuso respecto de los trabajadores, que abusan de todo lo que aparece en ese Código del Trabajo, que precisamente va apuntado a proteger a los capitales y no a sus trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Esas son las cosas que también queremos cambiar. Y tanto como el trabajador tiene derecho a participar de las utilidades que él produce, que se producen gracias al trabajo humano, al trabajo de los trabajadores, el derecho a participar en la dirección de la empresa también es relevante, porque ¿quién mejor conoce la realidad de la empresa al interior de ella que los trabajadores? ¿Por qué se le excluye? Entonces, detrás de esto hay un concepto de quizás repensar la empresa. Repensar la empresa. Y no esta división capitalista que los dueños del capital mandan y hacen lo que quieren,
porque es una concepción, te voy a decir algo, no solo verticalizada, sino que militarizada. Cuando hablamos de dependencia y subordinación, el trabajador queda completamente disminuido. Y el trabajador gana su pan con el trabajo. Por eso es tan importante que el concepto de remuneración, de salario, sea comprensivo de las necesidades, no solo de alimentación, sino que de desarrollo de la familia, el desarrollo personal de todo, porque eso nos va a hacer crecer como país. Eso se perdió, tú dices Roberto, se perdió el 78. El 78 se introdujo este concepto. ¿Ya? Con el nuevo código laboral. Con una legislación laboral sobre el contrato y que está en el nuevo código del trabajo, que no ha sido modificado en lo sustancial, digamos. Hay muchas cosas que quedan. Todo lo que es el trabajo, formas de trabajo indigno, como son las subcontrataciones, por ejemplo. Claro. Entonces, tenemos que recuperar la dignidad del trabajo. Que hasta el Estado la hace, ¿eh? O sea, esto parte con el Estado. Sí. Exactamente. No solamente con los privados. Exactamente, es muy importante lo que estás señalando. Porque estos derechos en la nueva Constitución tienen que estar consagrados para todos los trabajadores, sean del sector privado como del sector público. Los mismos derechos, en lo sustancial los mismos derechos como trabajadores. Terminar con esta discriminación como que los trabajadores del sector público no fuesen sujetos de derechos. Son sujetos de derecho en materia laboral, al igual que los privados, y entre otras cosas, el reconocimiento de la negociación colectiva y la titularidad sindical en materia de la negociación colectiva, el rol del sindicato. Bueno, fue desechado en el Tribunal Constitucional muchas de esas cosas. Bueno, ¿no? pero si la Constitución lo consagra, el Tribunal Constitucional no tiene ni una palabra que decir, porque se aplica el principio de la supremacía constitucional. Entonces, es una gran oportunidad de dar un paso adelante en crecer moral, material y espiritualmente como país, digamos. Sí, y que no sé si me permites también claro, y decir lo ¿no es cierto? Que lo que hablaba acá convencional es que este derecho al trabajo ha sido vulnerado y queremos garantizarlo. O sea, vulnerado desde que nos quitan el derecho a ser nombrados y tratados como trabajadores o trabajadoras. Recuerda que en el sector privado somos calificados como colaboradores, ya ni siquiera, o sea, nos borran la palabra trabajadora o trabajador, somos colaboradores y nosotros insistimos, nosotros trabajadores y trabajadoras. ¿El contrato dice colaboradora usted? No, pero no dice, el contrato habla del nombre porque es individual, porque no quiere nada, claro, pero el trato diario y cómo se dirigen a nosotros es como colaboradores, o sea, sacarnos de nuestra posición y de el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, que implica que somos trabajadores, que tenemos vida, que no somos un objeto inanimado, que tenemos, y por eso que es importante todos estos derechos fundamentales donde se condice, donde todos podemos relacionarnos, de poder compatibilizar la vida laboral con la... Si tuviéramos entonces que resumir para ir cerrando, ¿no? En conceptos, unos 3 o 4 conceptos claves de esta iniciativa que ustedes están presentando en nuestra Convención Constitucional Comunidad por Trabajo Digno. ¿Cuáles serían esos conceptos, Lori? Relevar el trabajo, el derecho al trabajo, la dignidad, la justicia y el equilibrio. Esas cosas son las que queremos, ¿no es cierto?, como trabajadores para una mejor sociedad y construir todos una mejor sociedad para Chile. ¿Tenemos antecedentes en otras constituciones sobre estos puntos, estas necesidades? Mira, moderna, bueno, existe incluso en la Constitución del 25 el derecho a la libertad de trabajo, existe, pero
estos conceptos modernos, bueno, debo decir que Chile lo incorporó el 71, digamos, pero fue borrado por la dictadura, completamente borrado por la dictadura. La Constitución del 80, completamente desconocido. Hoy día están los instrumentos internacionales de derechos humanos que son muy importantes, tanto la Declaración como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está la OIT, que es un organismo que también ha promovido a partir de 1999 un concepto que se llama el trabajo decente, que quizás para nosotros es un poco lato, ambiguo el concepto, pero comprende sin duda la dignidad humana comprometida en el trabajo, en las relaciones laborales, el salario digno, que es muy importante el salario digno, y que no sea solo como se pensaba antes, y de ahí viene la palabra salario, digamos, para que subsista, sobreviva la carne, no se pudre la carne. En fondo. Claro. Oye, pero disculpa, pero ¿cuándo se comienza esto a debatir para estar pendientes nosotros, ¿no? De cómo va avanzando esto? Esto, mira, voy a confesar que yo pensaba que íbamos a empezar esta semana, pero la verdad es que tuvimos 3 días de pleno, 4 días de pleno. Muy fuerte, muy votaciones, muy hasta muy madrugada, intensas, hasta la madrugada, ¿no? Sí. Y por lo tanto, nosotros tenemos que terminar en la Comisión de Derechos Fundamentales, terminar el conocimiento de las indicaciones que se hizo sobre el bloque, el llamado bloque 2, sobre las libertades. Ya, o sea, más adelante, pero vamos a estar pendientes. Pero es el paso inmediato. Una vez que terminemos esta tarea pendiente, el próximo paso comienzan todos los que son los derechos económicos, sociales. Perfecto. Y después los... La otra semana entonces a estar pendiente, Gloria, cómo va avanzando en la convención. Otro tema interesante, fíjate que están aplicando varias democracias, sobre todo, bueno, mucho más buenas que no las nuestras, o al menos en el sentido del trabajo, como lo está diciendo Roberto, es la flexibilidad laboral. Bélgica, la semana pasada avanzó mucho en esto, fue destacado en el trabajo que se trabaje en 4 días a la semana, como dice aquí la nota. Tienen 40 días a la semana de trabajo, que tú puedes concentrarlo en 4 días o incluso en 3 y la semana siguiente te pones de acuerdo con tus compañeros de trabajo o incluso con el empleador y dices, no, yo quiero trabajar 3 porque tengo mis hijos a cargo esta semana y la próxima puedo trabajar 5, ¿no? O trabajar 4 y 4 o ir condensando las 40 horas, no necesariamente de lunes a viernes, ¿no? Sino que tienen ellos como, bueno, tienen mucho menos horas que nosotros estamos en 45, muchas democracias ya europeas están en 40 horas, ¿no? Como Alemania, o 38, incluso otras que han avanzado hacia allá, y 35, incluso otras laborales a la semana. A propósito de lo que tú estás hablando, como sector también, particularmente, yo puedo decir que nosotros tenemos experiencia en esa flexibilidad, pero toda flexibilidad tiene que ir de la mano, ¿no es cierto? No puede ser algo negociado directamente con un trabajador que viene llegando, que no tiene idea de cómo opera. Tiene que ser, por eso necesitamos también, y en esta propuesta que hacemos con el derecho al trabajo, va también con las libertades, ¿no es cierto? Con el derecho al trabajo, reconociendo derechos laborales y sindicales. Perfecto. Y evidentemente en eso tienen que estar los sindicatos fortalecidos, actuando y hablando, protegiendo. Los sindicatos fuertes siempre son garantía de sociedades más unificadas e igualitarias, como ocurre estamos en capacidad en Alemania, por ejemplo, acordar muchas cosas de acuerdo a lo que necesitemos, especialmente nuestro sector, que necesitamos estar trabajando 24/7. O sea, somos sectores esenciales y presenciales, y evidentemente que esos acuerdos y esa flexibilización también para lo que nosotros estamos haciendo. El sector es 24/7, pero no que cada persona trabaje. Exactamente, o sea, el sector necesita atender pacientes 24/7, pero en esa misma instancia hay trabajadores que tienen vida propia, y eso es el abuso, y ahí necesitamos un Estado que fiscalice, que controle y que también se relacione también con nosotros como trabajadores y trabajadoras. Parte de la dignidad laboral. Exactamente. Vamos a mostrar su cuenta de Instagram entonces para estar también pendientes, ¿no? De cómo va avanzando esto con la unidad
por el trabajo digno, ahí está, ¿no? Para ir siguiendo su cuenta, detalle, todo lo que está ocurriendo acá, lo conversado, en fin, no va a estar también, me imagino, esta misma conversación la van a subir luego. Roberto, a nombre del equipo, muchas gracias por venir y también mucha fuerza. Estamos muy orgullosos del trabajo que está haciendo nuestra convención. Estamos muy conscientes además de cómo están siendo bombardeados por los grandes medios que no quieren que esto cambie, de los grandes grupos de poder que lamentablemente nuestro país está muy concentrado, los medios de comunicación, en manos de los que más tienen dinero y son los que no quieren que esto cambie. Por lo tanto, fuerza en eso, a seguir con el timón firme, que han hecho una gran labor pese a todo, ¿no? Pese a todos los inconvenientes que le han puesto en el camino. Un abrazo para todos los convencionales y las convencionales en su nombre, Roberto. También, Gloria, gracias por haber venido. Muchas gracias. Ahí también vamos a estar apoyando a esta convencional, a estos convencionales, que salga realmente esta carta magna que necesitamos y porque tenemos desafíos grandes en el país. A defender nuestra convención. A defender, exactamente. A defender nuestra convención. La salud y los cuidados. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también por la sintonía, como ves, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.